Dios te bendiga, hermano, hermana, persona, en este día precioso. Espero que estés muy bien. Te saluda tu hermana en Cristo, Janet Gutiérrez. En este día te traigo esta palabra: la alegría permanezca en medio de las pruebas. Que tu alegría, que mi alegría permanezca aún en medio de las situaciones difíciles, aún en medio de las pruebas, de las luchas, del proceso. Que no mengue nuestro amor y fe hacia Dios por lo que estemos pasando. Entonces, rápidamente quiero leerte primera de Pedro 1:6 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, hermanos, sabemos que en el camino de Dios habrá momentos de felicidad, habrá momentos buenos, de gozo, de paz, y también habrá momentos difíciles, momentos donde vendrá la aflicción, donde vendrá el sufrimiento temporal, porque todo eso es temporal. Y es ahí donde nosotros decimos, hermanos, ¿qué pasa, Dios? ¿Qué pasa, Dios? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Dónde estás? No te siento, no veo tu ayuda. Es ahí cuando Dios viene y nos dice: me amas. Y nosotros en los buenos momentos le decimos: te amo, Dios. Y una vez viene otra vez Dios y nos dice: me amas. Entonces es cuando ahí Dios, si verdaderamente nosotros le amamos, Él viene y nos prueba. Él viene y nos pasa por el fuego. A veces tenemos que ser afligidos por un poco de tiempo, pero eso conlleva a una sola cosa, que es lo que quiere Dios: probarnos, que quiere pulirnos, que quiere limpiarnos, que quiere probar nuestra fe en medio de los momentos difíciles. Entonces ahí es donde nosotros pasamos eso y nosotros ya como que cambiamos de parecer. Muchas veces estamos pasando el proceso y decimos: ¿dónde estás, Dios? Y a veces Dios nos dice: tranquilo, ¿dónde está eso que tú dices que me amas? Estate tranquilo, porque si tú dices que me amas, entonces confía en mí, yo sé lo que hago. Entonces el punto es, hermano, es que las cosas cambian cuando nosotros vemos que las cosas están difíciles. Muchas las veces tristemente pasa algo grave y nosotros hasta nos enojamos con Dios, y no tiene que ser así, hermano. Nuestra fe empieza a menguar, o a veces muchos se enojan contra Dios por lo que nos está pasando, y es ahí donde Dios se queda. Entonces, ¿por qué dices que me amas si en los momentos difíciles empiezas a dudar de mí? Si en los momentos difíciles me preguntas que dónde estoy, si tú sabes que yo estoy siempre contigo, si tú crees en mis promesas, si tú dices que me amas, entonces ¿por qué ahora me preguntas cuando estás pasando estos momentos dónde estoy? ¿Qué pasa? Si tú sabes muy bien que si me amas, tienes que confiar en mí y en lo que yo estoy haciendo. Entonces, hermanos, el amor a Dios y tener fe en Él no solo es en los buenos momentos, cuando todo va bien. Si amamos a Dios, aunque las cosas no estén bien, nuestro amor tiene que seguir siendo el mismo todos los días, hermanos, todos los días, porque si no, entonces ¿qué clase de amor es el que le tenemos a Dios? Y qué clase de fe, que solamente en los buenos momentos y en los momentos difíciles todo cambia de un día para otro. Entonces
qué clase de amor le tenemos a Dios. Nomás cuando todo va bien le amamos, le servimos y le adoramos, y cuando no, hermanos, nos enojamos con Él y hasta empezamos a dudar tristemente de Él, de su poder, y empezamos a menguar nosotros en nuestra fe. Entonces no, hermano, las cosas en el caminar con Dios no funcionan así y no son así. Tenemos que amar y creer en Dios aunque las cosas no vayan marchando bien. Es como el amor de Dios, hermanos, hacia todos nosotros, hacia todo el ser humano. Nosotros le fallamos, pero el amor de Dios siempre sigue siendo el mismo. El amor de Dios no cambia, Dios no falla. Entonces, en cambio, nosotros sí, aunque le fallemos, el amor de Dios sigue siendo el mismo. Entonces, nosotros en los buenos y los malos momentos, nuestro amor tiene que seguir siendo el mismo. Tenemos que seguirlo amando igual, porque Él nos ama todos los días igual, aunque nosotros le fallemos. Claro que a veces, hermanos, Él nos tiene que reprender, Él nos tiene que pulir, y todo lo hace, hermanos, porque Él nos ama, y Él seguirá siendo el mismo, hermano, aunque nosotros le fallemos. Entonces, con mayor razón nosotros, ¿por qué amarlo, adorarlo y servirle cuando todo nomás va bien y cuando todo no marcha bien? Y entonces ya empezamos a dudar y empezamos a cambiar de parecer. Entonces, porque nosotros sí fallamos, hermanos, y Dios no nos falla. Y nosotros, nuestro amor cambia cuando todo va mal, y el amor de Dios no, Él sigue siendo el mismo. Es por eso, hermanos, que si nosotros decimos amarlo, creer en Él, confiar en Él y tener fe en Él, entonces Él va a empezar a probar esa fe y ese amor. Entonces Pedro aquí, hermanos, escribe esta carta a los cristianos que estaban enfrentando varias y diferentes pruebas, como tal vez muchos de nosotros, muchos sufrimientos. Y no solo para ellos esta palabra, hermanos, esta palabra que Pedro escribe aquí es también para cada uno de nosotros. Entonces, por causa de nuestra fe en Jesús, hermanos, nosotros seremos probados. Nuestra fe y amor a Dios será probado. Hay que estar listos. Pero Pedro, hermano, nos anima aquí en este versículo que acabo de leer, a tener alegría, hermanos, en medio de ellas, de las aflicciones, de las pruebas, porque Dios sabe completamente lo que hace. Una de las cosas, hermanos, de las cuales debemos de permanecer alegres en medio de ellas, hermanos, es que tendremos la salvación de nuestras almas ganadas, como lo dice aquí, y tenemos esa esperanza en Cristo. Él nos recuerda que si estamos sufriendo ahora, eso, hermanos, es temporal. No durará para siempre estas pruebas, hermanos, sino que estas aflicciones y pruebas tienen un propósito, y estas pruebas tienen un poder purificador para cada uno de nosotros que decimos amarlo a Él y servirle. Por lo cual, como lo dice su palabra, por lo cual dice, tengáis que ser afligidos por un poco de tiempo, y nos dice poco, hermanos. O sea que esto no va a ser por siempre. Pero podemos estar seguros que si nuestra fe y amor por Dios será puesto a prueba, nosotros a la vez estaremos siendo fortalecidos por Dios. Estaremos en medio de ella, sí, pero a la vez Dios con nosotros, fortaleciéndonos, hermanos. Entonces Pedro nos dice que tenemos que alegrarnos en medio de nuestras pruebas. Entonces los resultados al final serán favorables después de estas pruebas, hermanos. Estos sufrimientos están produciendo o producirán en nosotros una fe más grande y una vida, hermanos, que podamos llegar a ser verdaderamente imitadores de Cristo. Ese es el plan y ese es el propósito de Dios por el cual Él tiene que probarnos. Entonces estas pruebas también son para Dios ir perfeccionándonos a cada uno de nosotros cada día. Sabemos que Jesús nunca nos va a abandonar, hermanos, nunca, y que no habrá nada que pueda separarnos de su amor, y por lo tanto tenemos que aferrarnos a esta convicción y encontrar alegría en medio de las aflicciones, de las pruebas, que todo eso es temporal, pero nuestra alegría, hermanos, es eterna en Cristo. Algún día, hermanos, seremos llevados a la presencia del Señor para compartir con gozo y alegría con Él.
pero esto es para todos aquellos, hermanos, que de verdad le aman a Dios y están dispuestos a ser pasados por el fuego, no importando nada. Entonces, para concluir, hermano, Pedro aquí nos recuerda que en medio de las pruebas y las aflicciones que Dios utilizará para probarnos, Él estará siempre con nosotros y el resultado será favorable. Que Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre de Jesús.